Buenas noches, en este tutorial les vamos a explicar el método de rejilla para el análisis espacial por medio del software MATLAB, basados en el libro MATLAB Recipe of Earth Science, escrito por Martin Traut. Les presento este tutorial Camila López y Mónica Arevalo. En las ciencias de la Tierra, la mayoría de los datos se distribuyen espacialmente, ya sea como datos vectoriales, puntos, líneas o polígonos, o como datos raster de topología en malla. Los datos vectoriales se generan mediante la digitalización de objetos de mapa, tales como redes de drenaje o esquemas de unidades litológicas. Por su parte, los datos raster se pueden obtener directamente desde un satélite de salida de sensor, pero en la mayoría de los casos, las rejillas pueden interpolarse en muestras de campo. En las ciencias de la Tierra, la mayoría de los datos recopilan un patrón irregular. El acceso de muestras de roca se limita a los aflotamientos como los acantilados de las costas y las paredes de la garganta o factores antropogénicos. Los afloramientos como cortes de carretera o canteras. Los datos agrupados y atravesados son el desafío para todas las técnicas de cuadrícula. En este proyecto utilizaremos una interpolación de spline, la cual se define por una curva diferenciable y definida en proporciones mediante polinomios. Este método de interpolación fue desarrollado por Steinway en 1987. El método específicamente produce superficies lisas que son particularmente adecuadas para conjuntos de datos rigurosos con distribución irregular en puntos de control. Para nuestro ejemplo, utilizaremos datos sintéticos X, Y y Z que representan la distancia vertical de una superficie imaginaria de un horizonte estratigráfico a partir de una especie de referencia. Esta unidad litológica fue desplazada por una falla normal. La pared de pie de la falla muestra más o menos estratos horizontales, mientras que la pared colgante se caracteriza por el desarrollo de una gran cuenca sedimentaria. Los datos X, Y y Z son irregularmente distribuidos y tienen que ser interpolados en una rejilla regular. Supongamos entonces que los datos X, Y y Z se almacenan como una tabla de 3 columnas en un archivo denominado NormaFont en un archivo de texto, como lo vemos en la imagen. La primera y segunda columna contienen las coordenadas X, que se encuentran entre 420 y 470 de un sistema de coordenadas espaciales arbitrario, y coordenadas Y, que están entre 70 y 120, mientras que la tercera columna contiene los valores Z verticales. Vamos a empezar a construir nuestro script. Como primera medida, abrimos el programa MATLAB y para no obtener interferencia alguna, borramos todos los datos anteriores al script utilizado. Para esta función utilizamos clear all y close all. Y posteriormente cargamos los datos utilizando el comando data load y llamamos el archivo de texto que anteriormente vimos, que en este caso se llama normalFont.txt. Inicialmente se desea crear una representación gráfica de la distribución espacial de los puntos de control, con el fin de etiquetar los puntos en el eje Z, representados en la tercera columna como lo vimos en el archivo de texto, los cuales se obtienen en representación de cadena con máximo 2 dígitos, como se muestra a continuación. El gráfico 2D de nuestros datos se genera en 2 pasos. En primer lugar, los datos se muestran como círculos vacíos mediante el comando plot. En segundo lugar, se etiquetan utilizando el texto de función x, y, cadena, que añade texto contenido en la cadena en la ubicación xy. El valor 1 se añade a todas las coordenadas x como en pequeños desplazamientos entre los círculos y el texto. La gráfica que se va a generar más adelante nos ayudará a definir los límites del eje para la cuadrícula y el control, con un límite en X de 420 a 470 y un límite en Y de 70 a 120. La función meshRead transforma el dominio especificando los vectores X y Y en la matriz X1 y Y1.
Las filas de la matriz de salida x1 son copias del vector xy y las columnas de salida y1 son copias del vector y. Y elegimos 1 como intervalos de las cuadrículas así. La interpolación de Slim se utiliza para interpolar el espacio irregular de los datos de punto de rejilla especificados por x1 y y1. En la ecuación anterior, la variable b4 representa la interpolación de Slim, que fue el único algoritmo de rejilla. La manera más sencilla de mostrar los resultados de la cuadrícula en un gráfico de contorno usada en un contorno. Por defecto, el número de niveles de contorno y los valores de contorno son elegidos automáticamente dependiendo del mínimo y del máximo en valores z, como lo vemos a continuación. Alternativamente, el número de contornos se puede elegir manualmente, por ejemplo, 10 niveles de contorno. El contorneado también se puede realizar a valores especificados en el vector b. Valores máximos y mínimos de z se interpretan así. Escogemos el comando devuelve la matriz de contorno C de tal manera que H, que se puede utilizar como entrada a la función cLabel, se etiqueta automáticamente en los contornos. Alternativamente, el gráfico se etiqueta manualmente, seleccionando la opción manual en la función cLabel. Esta función coloca las etiquetas seleccionando con el cursor del mouse. El etiquetado se termina pulsando el botón de retorno llave. Los contornos llenos son una alternativa a los contornos vacíos usados arriba. Esta se utiliza junto con la barra de colores que muestra una leyenda para el gráfico. Además, trazamos las ubicaciones y valores en Z de los puntos de control. También se genera un gráfico pseudocolor utilizando la función pcolor en contornos negros y se añade también a los mismos niveles que en el ejemplo anterior. De esta manera tenemos como resultado una gráfica en la que podemos seleccionar con el cursor la altura en el eje Z y otras dos gráficas en 2D y 3D respectivamente que muestran el comportamiento altitudinal de la cuenca, como lo vemos a continuación. Para visualizar las gráficas nos dirigimos a la tabla de comandos y seleccionamos correr el script. Es importante tener presente el título del script, que para nuestro caso es Proyecto 2. Como observamos, tenemos una gráfica en la que por medio del cursor podemos ver la altura en el eje Z. También nos genera una gráfica de pseudocolor a partir del comando que utilizamos en 2D. Y nos genera además la gráfica en 3D del mismo modelo que estamos graficando. Inicialmente tenemos 3 gráficas, pero al finalizar el proyecto quedan 2 gráficas, ya que la primera, en la que nos permitía validar la altura de las cotas, se ha transformado en la gráfica en 2D del pseudocolor y en la gráfica de 3D. De esta forma damos por terminado nuestro video tutorial, esperando que les haya sido de utilidad. Gracias.